Muy bien, como ya todos sabemos, las enfermedades inmunoprevenibles causan un gran impacto en la salud pública. Son aquellas enfermedades que se pueden prevenir con el uso de las inmunizaciones. Actualmente se ha logrado disminuir la carga de estas enfermedades, ya que se está dando las inmunizaciones. La parotiditis. ¿Qué es la parotiditis? También conocida como papera. La parotiditis es una enfermedad viral aguda que produce inflamación ¿en dónde? En las glándulas salivales, especialmente ¿en dónde? En la glándula parotidiea. La parotiditis es muy común en niños entre las edades de 2 a 12 años. Aproximadamente el 30% de los casos transcurre sin síntomas. El periodo de incubación es necesario recordar que es de 12 a 25 días. Si bien se trata en general de una enfermedad infantil benigna, cuya incidencia máxima se registra entre los 5 a 9 años de edad, el virus de la parotiditis también puede afectar en adultos, en los cuales sí puede provocar complicaciones, como por ejemplo la meningitis, la orquitis, la encefalitis y las secuelas neurológicas permanentes que tienen complicaciones raras. El agente de esta enfermedad es el paramyxovirus, emparentado con los de la influenza y parainfluenza. Se aísla en cultivos de tejidos humanos o también de primates y en huevos embrionarios. Es importante recordar que el periodo de incubación es de 12 a 25 días y el agente causal es paramyxovirus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los principales síntomas de la enfermedad parotiditis son la fiebre, el agrandamiento unilateral o bilateral de las glándulas salivales, el dolor al masticar o tragar, especialmente líquidos ácidos como el vinagre o jugos cítricos. Es el síntoma más temprano. Además, también causa dolor general en el cuerpo, malestar. También puede sugerir algunas complicaciones graves o raras, como hemos dicho, con más incidencia en adultos, pero puede también ocurrir inflamación en los testículos, como la orquitis, inflamación de los ovarios, como oforitis en mujeres mayores de 15 años, inflamación del páncreas, pancreatitis también, o inflamación que puede afectar al cerebro, como la meningoencefalitis. El diagnóstico se realiza a través de la historia médica completa. Además, también puede sugerir tomas de muestra en saliva, en orina, o para realizar un cultivo y así confirmar el diagnóstico. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite de persona a persona. ¿A través de qué? A través de las secreciones que se eliminan al hablar, al toser, al cantar, al estornudar, etc., ¿no? Es por contacto directo con cualquier objeto contaminado con estas mismas secreciones también. El virus es transmitido incluso por las personas sin síntomas también, las asintomáticas. Es por eso que se debe llevar una higiene adecuada. Siempre lavado de manos. Acá se intensifica siempre el lavado de manos. La prevención. ¿Cuál es la prevención para esta enfermedad? Como ya hablábamos, es una enfermedad inmunoprevenible que se puede prevenir, dicho sea de paso, con las inmunizaciones. ¿Y dónde encuentro una vacuna para esta enfermedad? Está dentro de la vacuna SSPR, triple vírica, sarampión, rubiola y parotiditis, que actualmente se está realizando, se está vacunando, según la norma técnica de inmunizaciones del 2022, el niño de 1 año y también de 1 año y medio, o 18 meses. El Ministerio de Salud en el año 2018 incorporó a la parotiditis como una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria individual en el Perú. Entonces, ¿en qué año se incorporó como una enfermedad de vigilancia epidemiológica? En el 2018. Además, en el 2019 también el Ministerio de Salud envió otra alerta epidemiológica porque hay un incremento de brotes de parotiditis en la población a nivel nacional. La rubiola. La rubiola es una enfermedad viral, también contagiosa, que ocurre más seguido en niños. Los adultos pueden también desarrollar artritis y dolores en las articulaciones. No hay un tratamiento específico para la rubiola. La enfermedad, nuevamente, puede ser prevenida a través de la inmunización. La rubiola puede crear síntomas leves en la mayoría de los niños y adultos, pero puede causar problemas de salud graves,
cuando ocurre durante el embarazo, en la gestación. Es por eso tener mucho cuidado en esto. La infección durante el embarazo temprano puede causar la muerte del feto o el síndrome de la rubiola congénita, el cual se caracteriza por defectos múltiples en donde, particularmente en el cerebro, en el corazón, en los ojos y también en los oídos. Es necesario recordar que una mujer embarazada infectada con rubiola al principio del embarazo tiene hasta un 90% de posibilidad de dar a luz un bebé con síndrome de rubiola congénita. Los defectos de nacimiento pueden incluir defectos del corazón, pérdida de la audición y también cataratas. Es un virus de la familia de los togavirus, género rubivirus, con ARN encapsulado. ¿Cuál es el tiempo de incubación de la rubiola? Es de 12 a 23 días. Recordar siempre eso. El tiempo de incubación es de 12 a 23 días. Es más contagiosa cuando se presenta la erupción. Sin embargo, puede transmitirse desde el séptimo día, 7 días antes, hasta 5 o 7 días después de la erupción. Entonces, recordar también eso. Periodo de incubación de 12 a 23 días y es más contagiosa puede transmitir desde 7 días antes hasta 5 o 7 días después de las erupciones. Ahí está ese cuadrito, es muy importante, está muy didáctico. Acá están las comparaciones de las características clínicas y epidemiológicas y su diagnóstico diferencial, ¿no? Acá también está más conocido sarampión, rubeola, también muestra a dengue, eritema infeccioso y también a rociola o exantema súbito, ¿no? Vamos a centrarnos en rubeola. Como lo mencionábamos, su etiología es el virus de la rubeola. El periodo de incubación es de 12 a 23 días. Me enfoco en esta parte porque a veces se puede confundir sarampión y rubiola, entonces vamos a diferenciar entre esos dos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos para que quede claro? Exantema, características, distribución y duración. En cuanto a la rubiola, sí hay exantema. ¿Cómo es el exantema? Es maculopapular, igual que también sarampión. Y la distribución es céfalo-caudal, de cabeza hacia abajo. 4 a 7 días. ¿Cuánto dura? De 4 a 7 días. En caso de sarampión, igual también. Es maculopapular, céfalo-caudal y de 4 a 7 días. ¿Dónde está la diferencia entonces? Aquí vamos a ver la diferencia. En cuanto a los síntomas de conjuntivitis, a los signos de conjuntivitis, vamos a ver en sarampión, sí muestra conjuntivitis. En rubiola no muestra conjuntivitis. En cuanto a la tos, en sarampión sí muestra, hay tos. En rubiola no hay tos. Ahí está la diferencia característica. En la coriza, sarampión sí hay. Rubiola no presenta este signo. Adenopatía retroauricular es característico, ¿en dónde? En rubiola, ¿sí? Para poder confirmar si es o no, la adenopatía retroauricular es característico en rubiola, a diferencia de sarampión. Pruebas serológicas para detectar la infección aguda. Es la inmunoglobulinas M, tanto para sarampión como para rubiola. Consecuencias de la infección durante el embarazo, aborto, defectos congénitos, si se presenta en rubiola, ¿sí? Vacunación como medida preventiva, sí hay vacunación tanto para sarampión como para rubiola, está presente en SPR, ¿no? Como lo conocemos. En el gráfico de la derecha podemos identificar también la diferencia con sarampión es que en sarampión las fiebres van a ser fiebres elevadas, ¿sí? Van a ser fiebres que pueden llegar hasta 39, 40 grados. En rubiola no. Aquí vemos en este gráfico que en rubiola puede llegar hasta 38 y así, ¿no? Va disminuyendo. Igual también los eritemas también se presentan cuando inicia la fiebre. Ahí vemos también, ahí podemos ver en cuanto a los exantemas si va a ser de forma prolongada y también en cuanto a la adenopatía también, ¿sí? Va a ser inclusive antes que se presente la fiebre ya está el signo de la adenopatía retroauricular, ¿sí? En cuanto al exantema, podemos ver que en sarampión, ¿sí? Al inicio
es menos y luego va extendiéndose cefalocaudal más evidente. En cuanto a rubiola, comienza siendo más evidente al inicio y luego va a ir desapareciendo. Ahí está en el gráfico. Datos importantes: recordar que antes de la vacunación masiva contra la rubiola, se estima que aproximadamente 16.000 y más de 20.000 niños nacían con síndrome de rubiola congénita cada año en América Latina y el Caribe, según la OPS. Se calcula que cada año nacen en el mundo aproximadamente 110.000 niños con síndrome de rubiola congénita, la mayoría de ellos en el sudeste asiático y en África. En las Américas, los últimos casos se reportan en el 2009. La hoja informativa de la OPS menciona que en abril de 2015 un comité internacional de expertos revisó la evidencia epidemiológica presentada por los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud, OMS, y determinó que la región ha eliminado la transmisión endémica de la rubiola y la rubiola congénita. La rubiola y la rubiola congénita son las tercera y cuartas enfermedades que se han eliminado en las Américas. Después de la viruela en 1971, en los 4 casos, la región de las Américas fue la primera en el mundo en lograr esta eliminación, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la OPS? Los países miembros de la OPS y OMS introdujeron la vacuna triple vírica, más conocida como SPR, sarampión, paperas y rubiola, en un número creciente entre 1980 y principios de la década del 2000. En el 2003, los países establecieron colectivamente el objetivo de eliminar la transmisión endémica de la rubiola para el año 2010, a través de la implementación de estrategias de vigilancia y vacunación recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud. En 1998 a 2008, un estimado de 250 millones de adolescentes y adultos en 32 países fueron vacunados contra la rubiola, en campañas masivas de vacunación. Los últimos casos de rubiola endémica y del síndrome de la rubiola congénita fueron reportados en las Américas en 2009. Un análisis de la iniciativa de eliminación de la rubiola estimó que alrededor de 112.500 casos de síndrome de la rubiola congénita habrían sido prevenidos en América Latina y en el Caribe en más de 15 años, lo que representa ahorros en salud por $3.000 millones, mencionó la OPS, ¿no? Sobre todo, poder prevenir esta enfermedad con inmunizaciones es una labor esencial. Una dosis de la vacuna para prevenir la sarampión, las paperas y la rubiola cuesta, dice, $1,09, según la OPS. La rubiola sigue circulando en otras regiones del mundo y los países de las Américas reportan casos importantes esporádicos. Para mantener la eliminación de estas enfermedades, la OPS, OMS y el Comité Internacional de Expertos para la Eliminación de Sarampión y Rubiola recomiendan que los países de las Américas fortalezcan la vigilancia activa y mantengan una alta inmunidad en la población a través de ¿qué? De la vacunación. Ahí podemos ver, como menciona en este cuadro, en cuanto a Perú, la OPS refiere que la cobertura vacunal en el 2020 y en el 2021 fue la menor que se haya notificado en los últimos 5 años, ¿no? Bueno, sabemos por lo que a nivel mundial pasamos, la coyuntura del COVID-19 también influyó bastante en eso, ¿no? Entonces la OPS menciona que entre 2020 y 2021 hemos tenido una cobertura menor, ¿no? Respecto a los 5 años anteriores, ¿no? Dice menor al 80% y eso hace que estemos en riesgo, ¿no? La cobertura para la SPR en segunda mostró una tendencia de alza para el 2021. Para el 2021 ya comenzó a incrementar, ¿no? Ya para SPR2. Entre el 2020 y el 2021, según los datos de DIRESA, DIRIS y GERESAS, 3 de los 6 indicadores de desempeño de la vigilancia presentaron debilidades, ¿no? Tasa de notificación, porcentaje de muestras, envíos de 5 días y porcentaje de muestras con resultados de laboratorio y un plazo de 4 días. Igualmente, ¿no? Entre esos años dice que hubo disminución en cuanto al reporte de los casos, en cuanto a la recolección de las muestras, hubo disminución, ¿no? ¿Qué fue lo que recomendó la OPS para Perú, ¿no?
revertir el impacto de la COVID-19 sobre la calidad de la vigilancia y la cobertura vacunal mediante la ejecución de un plan de acción integral. También recomiendo llevar a cabo búsquedas activas de casos en instituciones, comunidades, ¿no?, etcétera, ¿no? Además, también recomiendo utilizar los resultados del análisis de evaluación de riesgos para mitigar el impacto de COVID-19 sobre la vacunación también, ¿no? Además, también nos recomendó, dice, en el próximo informe, informar sobre la ejecución del Plan Nacional y de las recomendaciones de la Comisión, ¿no? Reactivar y capacitar a los equipos de respuesta rápida a nivel subnacional, ¿no? Entonces nos recomendó que podamos revertir el impacto de la COVID-19 y no hacer que esto influya en nuestras coberturas vacunales, ¿no?, de inmunización. El riesgo de la región de las Américas de ocurrencia de brotes de enfermedades prevenibles por vacunas está en su punto más alto en los últimos 30 años. Hemos ido incrementando, ¿sí? Las tasas de cobertura de vacunación reportadas por el programa ampliado, el PAI, de inmunizaciones, continúan en descenso en todo el mundo. O sea, obviamente no solamente afectó la pandemia, ¿no?, a Perú, sino a nivel mundial también en cuanto a la cobertura de inmunizaciones. Para el 2021, más de 2,7 millones de niños menores de 1 año en la región de las Américas no tienen un esquema de vacunación completo, ¿no? 19.7% de los niños elegibles están susceptibles a enfermedades prevenibles por vacunación. Existen brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, amplia circulación de virus en otras regiones del Perú, reapertura de fronteras cerradas debido a la pandemia del COVID, pero ya con ello que pasó comenzaron a reaperturarse las fronteras, y también por el flujo migratorio pueden haber aparición de nuevos brotes, ¿no? Por eso recalcar la importancia de la inmunización, la importancia de poder concientizar a los padres de poder cumplir con el esquema de vacunación de sus niños para evitar esto. Muy bien. En el 2015, un comité internacional de expertos revisó la evidencia epidemiológica presentada por los países miembros de la OPS y determinó que la región ha eliminado la transmisión endémica, bueno, eso ya lo mencionamos, la rubiola congénita. Ahí podemos ver también en este cuadro casos sospechosos de sarampión rubiola en la semana dentro del Perú 2016-2021. Podemos ver, ¿sí?, casos sospechosos de rubiola y casos sospechosos de sarampión. Dice, se han notificado 51 casos sospechosos de sarampión, 12 de sarampión y rubiola 39 en el país. La tasa de notificación alcanzada era de 0.15 casos sospechosos por más de 100.000 habitantes. En el 2020, en el mismo periodo, se notificaron 65 casos sospechosos, dice, y la tasa fue de 0.20 casos por 100.000 habitantes. Entonces, ahí ya hubo, se ve ¿no?, los casos sospechosos, 51 casos sospechosos, 12 para sarampión y 39 para rubéola, según cómo se reportaron. Acá también podemos ver que menciona, según el Ministerio de Salud, que el 100% de los casos sospechosos han sido clasificados como descartados, ¿no? Entonces, para el 2021 los casos que eran sospechosos se descartaron, no se presentó ni un caso. Como menciona el Ministerio de Salud, en los últimos dos años no se han presentado casos confirmados de rubiola en el país. Muy bien. Casos y tasas de notificación de casos sospechosos de sarampión. Vemos cómo se van notificando los casos en ese gráfico según departamentos, ¿sí? Ahí vemos en el 2021 en Arequipa hubo 19 casos sospechosos que se reportaron, en Ayacucho también, luego también en Callao, en Cusco también se reportaron casos, ¿sí? Y también vemos aquí en Lima también hubo 18 casos, en total 51 casos sospechosos que luego fueron descartados, ¿sí? También vemos la distribución de casos sospechosos, sarampión y rubiola por grupos de edad acá en el Perú en el 2021. Vemos aquí también que, como lo mencionamos, se da con más incidencia en el grupo etario niño, 40 casos para niños, con una tasa de 78.43%, adolescentes, un adolescente se reportó, y en adultos, 4 adultos se reportaron, ¿no?, como casos sospechosos.
de sarampión y rubiola. Acá están los indicadores internacionales de la vigilancia conjunta de sarampión y rubiola. ¿Sí? Como mencionábamos, 51 casos sospechosos para el 2021. ¿Sí? Acá se ven según cómo fue la incidencia. En blanquito fueron 0 casos. Ahí tenemos a Loreto con 0 casos. Ahí vemos Piura también con menor a 2 casos de incidencia. Y en cuanto a Lima y otros que están pintados de verdecito, con 2 a más casos, ¿no? Como mencionamos en el anterior gráfico. Ya, sí es necesario investigar un poquito, lo vi en la OPS, en cuanto a incidencias de rubeola, ¿sí? En Perú no hemos tenido casos reportados, mira, desde el 2006, en el 2005 sí tuvimos casos, pero luego esos fueron en 0, ¿no? Como se reporta aquí en este gráfico de la OPS. En cuanto a rubiola, ¿sí? En sarampión sí hemos tenido en 2018 y 2019 que fueron confirmados, pero en cuanto a rubiola no hemos tenido incidencias, ahí está en 0. Varicela. Aquí no le he dado la varicela, ¿no? En general me acuerdo de mi experiencia con varicela. Bueno, la varicela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de varicela zoster. Produce un sarpullido con ampollas, picazón, cansancios y fiebre. El sarpullido aparece primero en el abdomen, luego en la espalda y en la cara y puede después extenderse por todo el cuerpo. Esto es lo más característico, ¿no? Entonces podemos ver niños con esto, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece? Aparece primero, como menciona, en el abdomen. La varicela puede ser grave, sí, especialmente en los bebés, meses de nacido. Los adolescentes, los adultos y las personas con el sistema inmunitario debilitado también puede ser grave para ellos. La mejor forma de prevenir la varicela es vacunándose contra esta enfermedad, ¿sí? Gracias a Dios y el Ministerio de Salud ya tenemos esta vacunita desde 2018 incorporada en la norma técnica, ya está estipulado esto. Entonces es necesario concientizar a los padres que si ya el Ministerio de Salud lo da de forma gratuita, entonces se debe colocar esta vacunita al año de edad como está en la norma técnica. Me acuerdo que anteriormente cuando trabajé en forma privada tenía un costo, ¿no? Y los padres que podían comprarlos pues lo hacían para proteger a sus niños, pero ya el Ministerio de Salud lo ha incorporado en la norma técnica, es gratuito esta vacuna, así que tienen que colocarlo, ¿no? A sus niños. El cuerpo tiene menos capacidad para combatir los microorganismos de la enfermedad en cuanto a las personas inmunocompetentes también, y puede ser grave en ellos que tengan varicela. La mejor forma de prevenir la varicela es vacunándose contra esta enfermedad. La varicela, ¿cómo es la varicela en personas vacunadas? A veces dice, ya mi niño tiene la vacuna, ¿les puede o no les puede dar, ¿no? Entonces, algunas personas que se han vacunado contra la varicela todavía pueden contraer la enfermedad, pero los síntomas generalmente son más leves, son con menos ampollas o poco a nada de fiebre y una duración más corta, pero puede que algunas personas vacunadas que contraigan la varicela tengan un caso de enfermedad similar al de las personas que no han sido vacunadas. Eso es según su respuesta inmunológica de la persona, pero generalmente si le da es con menos síntomas. Las complicaciones graves de la varicela incluyen infecciones bacterianas de la piel o de los tejidos blandos en niños. Estas infecciones incluyen infecciones por estreptococos del grupo A. También puede causar en complicaciones graves la neumonía, infecciones o inflamación del cerebro, encefalitis, ataxia cerebelosa también, problemas de sangrado, infecciones de torrentes sanguíneos, septicemia y deshidratación, ¿no? Entonces la varicela se puede complicar, sí, y estas son las complicaciones: neumonías, infecciones, encefalitis, ataxia cerebelosa, problemas de sangrado, infecciones de torrente sanguíneo y deshidratación. Algunas personas con complicaciones graves por la varicela pueden estar tan enfermas que tengan que ser hospitalizadas, sí es cierto. La varicela también puede causar la muerte también. Las muertes a causa de la varicela son muy pocas o nada comunes hoy en día debido a las inmunizaciones. Algunas muertes por varicela siguen dándose en niños y adultos sanos no vacunados. Muchos de los adultos sanos que murieron por varicela contrajeron la enfermedad de sus hijos que no estaban vacunados, ¿ves? Entonces ya es una negligencia, ¿no? Si el Ministerio de Salud lo da de forma gratuita, el papá tiene la responsabilidad de ir a vacunar a su niño, ¿no? Porque esta enfermedad en adultos puede ser
ser muy grave, ¿no? Más en adultos que en los niños también. Y obviamente en una persona que no le ha dado, ¿no? Porque si una persona ya le dio varicela, entonces ya su cuerpo ha generado una inmunidad también. Datos epidemiológicos. Tiene una distribución universal con predominio en zonas tropicales, no tiene predominio de raza o de sexo, se presenta más frecuente durante los meses del invierno y verano. A nivel mundial, la varicela ha tenido dos etapas epidemiológicas, antes y después de la introducción de las vacunas contra la varicela. Vamos a ver un cuadro posteriormente cómo se ve el impacto, ¿no?, de las inmunizaciones en cuanto a la disminución también de los casos que se van a presentar. En países tales como Estados Unidos, Norteamérica, España, Argentina, Uruguay, y en donde se ha vacunado contra varicela desde hace casi 10 a 15 años, se ha demostrado que ha disminuido un 70 a 81% las consultas relacionadas, un 90% de las hospitalizaciones y un 95% de complicaciones por varicela. Entonces vemos cómo es el impacto de las inmunizaciones en la disminución de la incidencia de varicela. Actualmente en dichos países la varicela produce anualmente 4 millones de casos, con una incidencia de 300 casos por 100.000 habitantes, con una reincidencia de reinfección del 4,13%. Acá vemos el gráfico, número de casos de varicela, Perú dentro del 2017 y el 2022. Vemos cómo ha bajado, sí, obviamente se ve ahí. Dice, hasta la semana 7 en el 2022 se han notificado 41 casos de varicela en el país para este año, el 2022, y no se notificó defunciones por varicela, o sea, no hubo defunciones por varicela. En el 2021, en el mismo periodo, se notificaron 53 casos, en el Perú, con una tasa de 0,16 casos por 100.000 habitantes. No se notificó defunciones por varicela tampoco, ¿no? Ahí vemos cómo va el número de casos. En el 2017 fue 1.621, en el 2018 incrementó un poquito, 2.368, en el 2019 1.055, en el 2020 1.024, y vemos en el 2021 disminuye también, ¿no? Y en el 2022 41. Esa es la tasa de incidencia y también las defunciones. Si bien es cierto, en el 2017 se reportó 7 defunciones por varicela, vemos que en el 2018 también 7, en el 2019 2 defunciones por varicela, y después del 2020 ya no se han presentado defunciones por varicela, ¿no? Acá también está el número de casos de varicela según departamentos. Acá también está según el año desde el 2018. Podemos ver que en Lima también cómo fue bajando esos casos también, y luego vemos con más predominio en Lima, ¿no? En Lima hay más incidencia de estos casos. Vemos número de casos de varicela en el año 2020 y 2022. Se ha reportado 6 casos de varicela para la semana 7, bueno, en 2022. Ahí vemos luego el acumulativo fueron 41 casos. En el 2020 el pico máximo de casos se reportó en la semana 1 con 215 casos de varicela en la semana 1, ¿no? Ahí vemos cómo se va presentando según años, ¿no? Distribución de casos acumulados de varicela por grupos de edad y género en el Perú 2022. Vemos con más incidencia de varicela en niños de qué edades, de 0 a 11 años, número de casos 36, en adolescentes 1 caso de varicela, en jóvenes 4, en adultos no se presentó, y en adulto mayor tampoco se presentó. Entonces más incidencia de casos en la niñez, ¿no?, de 0 a 11 años. En general tuvimos en el 2022 41, como muestra en el gráfico. Según género, con más incidencia en hombres, 22, ¿no? Bueno, no es tan significativo la diferencia, y en mujeres, 19. Varicela en el departamento de Lima, vemos también cómo fue disminuyendo. En 2018 hubo un pico y luego fue bajando, ¿no? Acá también está según distritos, ¿no? Según distritos, los casos que se reportaron en Puente Piedra en el 2022 fueron 2 casos, en San Martín 1, en San Juan de Lurigancho se reportó en el 2022 1, en Villa El Salvador 1, en Chancay 1, y así en Huacho no se presentó. En Huaral se presentó 1 caso, en total fueron 8 casos en el 2022 reportados, ¿no? Porque bien cierto, a veces
hay incidencia de varicela, pero no todos lo notifican o lo llevan para un tratamiento también, ¿no? Son los casos que fueron notificados. El virus de la varicela es causada por uno de los 18 genotipos o algunos de los 18 genotipos de ADN existentes de virus de la varicela zoster, que pertenece a la familia de alfa herpes virus, ¿sí? Es un herpes virus de tipo 3, cuyo único reservorio conocido hasta el momento actual es el ser humano. Entonces, ¿cuál es el reservorio que actualmente es conocido en el ser humano? En niños no vacunados contra varicela afecta principalmente dentro de 5 a 10 años, como hablábamos, mientras que en niños que han sido vacunados contra varicela afecta principalmente de 5 a 15 años de edad. Se transmite por contacto directo en secreciones como de vías respiratorias y por el líquido que se encuentran en las vesículas cutáneas del herpes zóster, que causa la varicela, y de las lesiones cutáneas postvacunales, ¿no? Indirecto mediante fomites tales como platos, vasos, chupones, biberones, ropa, equipo médico, órganos trasplantados, etcétera. Por vía transplacentaria también, por la leche materna también se puede dar un contagio de este virus que causa la varicela. ¿Cuál es el periodo de incubación de esto? De esta enfermedad. Es de 10 a 21 días posteriores a su exposición. Entonces es el virus de herpes zóster. ¿Cuál es el cuadro clínico de la varicela? El cuadro habitual de la varicela en niños consiste en, tras haber ocurrido el periodo de incubación, ¿sí? Como mencionamos, el periodo de incubación es de 10 a 21 días. Se presenta en cuadro prodrómico caracterizado por una infección de vías respiratorias altas que se puede acompañar de mialgia, artralgia, ¿no? Dolores en articulaciones, fiebre, dolor abdominal y escalofríos. Después de 24 a 48 horas se inicia un exantema maculopapular. A diferencia de rubeola y sarampión, es maculopapular, ¿no? Tiene vesículas pequeñitas, ¿no? En el cuero cabelludo, en la cara y progresando, que se puede acompañar de un exantema maculopapular que afecta a mucosas también. Posteriormente se generaliza el exantema de forma completa hacia el tronco, hacia las palmas y plantas de los pies, que se convierten en vesículas y pústulas pruriginosas, es decir, que dan escozor, que al romperse dejan úlceras que cicatrizan, pudiendo dejar lesiones hipercromáticas y en algunos casos cicatrices atróficas también. En los siguientes días se presentan, dice, de 3 a 5 nuevos brotes también en la piel de lesiones cutáneas, produciendo que todas las lesiones se observen en diferentes estados, ¿no? Como decíamos, pueden presentarse vesículas que luego van cicatrizando, luego van apareciendo más vesículas, ¿no? Nuevos brotes se van en los siguientes días, ¿no? Entonces no todas evolucionan igual, algunas van apareciendo, otras ya van cicatrizando, ¿no? Van secando, como se dice en algunos casos. El cuadro clínico de varicela se puede presentar con presencia de fiebre y con menos de 50 lesiones cutáneas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces ese es el cuadro atípico de la varicela, ¿no? Normal, pero ya cuando pasa más de 50 lesiones puede complicarse, no es necesario tener ya una vigilancia, ¿no? De un personal de salud. Ahí tenemos, ¿no? Los signos graves que pueden causar en cuanto a la piel: celulitis, absceso, dice fascitis necrosante, púrpuras, trombocitopenia, ¿no? Etcétera. Pero tenemos que tener claro que hay que tener mucha higiene, mucha limpieza en cuanto a la aparición de estas vesículas si al niño le da la varicela, porque se puede infectar, ¿no? Entonces siempre el lavado de manos, el baño diario con los niños para evitar esas complicaciones también. También hay complicaciones oculares, neuritis óptica, panoftalmitis, también queratitis, uveitis, glaucoma, cicatrices palpebrales y la coriorrinitis. Viscerales también puede ser hepatitis, esofagitis, neumonías, colitis. En cuanto a las neurológicas, puede causar aneurisma cerebral, también encefalitis, ataxia cerebelosa, pérdidas auditivas, parálisis facial, mielitis transversa. En cuanto al sistémico, puede causar síndrome de varicela autoinmune, sepsis, choque tóxico, anemia hemolítica, choque séptico, artritis piógena. Son las complicaciones graves de la varicela que se pueden dar en algunos casos. Acá también, como ya lo mencionamos, los factores de riesgo para desarrollar varicela grave. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que sea mayor de 14 años de edad, que esté gestando, que
embarazada, menores de 1 año de edad, inmunodeficiencias congénitas y adquiridas también, enfermedades pulmonares crónicos, tratamiento con inmunosupresores y esteroides también, cuando, como les mencioné, cuando presentan más de 500 lesiones en el primer brote, ¿no? Interrogatorio, consultas inicial. ¿Cómo poder manejar esto? Se considera que sea un caso confirmado de varicela infantil cuando existe el antecedente de haber estado en contacto con una persona que haya padecido varicela o herpes zóster en los últimos 15 días. Se presenta un cuadro clínico compatible con varicela, caracterizado por la triada de cuadro febril, agudo, exantema maculopapular, de distribución centrípeta, es decir, cefalocaudal, con lesiones cutáneas en diferentes estadios de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la triada? Es el cuadro febril, el exantema maculopapular, que se da cefalocaudal, y las lesiones de diferentes estadios, como le decía, ¿no? Lesiones que se van presentando, otras que ya van secando, entonces ya son de diferentes estadios. Maculopapulares. Se considera caso probable de varicela infantil con un cuadro clínico compatible con varicela, pero se desconoce el antecedente de exposición, ¿no? Cuando haces la consulta y preguntas a la mamá o al papá, le refieres si ha tenido contacto con alguien, ¿no? Identificado que ha tenido varicela, porque a veces se dice, sí, su primita también está igual, le contagió, entonces ya hay alguien que reconoce y dice sí, ¿no? Pero cuando no es reconocido, cuando no hay alguien o una exposición, es donde se puede considerar un caso probable, ¿no? No un caso confirmado. Acá, la confirmación por laboratorio, también se puede dar confirmación por laboratorio, pero generalmente más es el examen físico, ¿no? Pero cuando son varicelas atípicas que son monomórficas, su diagnóstico puede requerir una confirmación por laboratorio, en ese caso también pacientes hospitalizados o con algún factor de riesgo, ¿no? Y ahí se puede dar también la confirmación por laboratorio, que se puede dar por inmunoglobulinas M y G también, ¿no? Además también puede darse, se puede hacer un estudio de imagen, pero no se hace todos los casos, solamente casos aislados que tienen complicaciones, ¿sí? Acá se dice, los estudios de imagen solo se solicitarán en pacientes con varicela complicada, ¿no? No a todos. ¿Cuál es el manejo terapéutico y la farmacología? Medidas higiénicas como les referí, ¿sí? Cuando todas las lesiones están en costra ya no contagia, ¿no? El baño diario siempre es importante, nosotros como personal de salud, colegas, enfatizar eso al padre. Nosotros en crecimiento y desarrollo, también en inmunizaciones, tenemos la oportunidad de poder conversar con el padre de familia y aconsejarle esto, ¿no? Cuando el niño, ya presenta varicela, no le colocó su vacuna, fue una falta, pero presentó al niño varicela, decirle que realice el baño diario. A veces tienen entendido que no se debe bañar, se va a complicar, mi niño está enfermo. No, al contrario. El baño tiene que ser diario, con agua tibia, ¿no? Ralita, pero no talcos, no maicena, no chuños, porque esto que genera un caldo de cultivo para que los microbios puedan generalizarse y causar infecciones en la piel. Entonces, a veces no se baña al niño, se le echa maicenita porque le baje el escozor, y eso es muy grave porque se puede infectar esas vesículas. Dice, en lactante menor también pueden haber formas graves, ¿sí? Dice, ya también se recomienda no ibuprofeno, ¿sí? Entonces, medidas higiénicas, paracetamol, antihistamínicos o aciclovir en casos puntuales, pero eso tienen que ser referidos por el personal de salud médico, ¿no? Nosotros como enfermeros tenemos que recomendar el baño diario, no uso de talcos, higiene, especialmente el lavado de manos, tanto del niño y como de la mamá, para que esas vesículas no se infecten y no pueda complicarse la varicela. Entonces, medidas higiénicas, en caso ya se complique, ya el médico puede recetar algunos antihistamínicos o también aciclovir en casos puntuales ya recomendados por prescripción médica. Y no ibuprofeno, porque esto puede complicar también la situación del niño. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Existen cuando hay alteración de los signos vitales, ¿sí? El motivo de consulta sea algún signo de alarma de varicela complicada, ¿sí?
También consistencia de enfermedades de alto riesgo para desarrollar varicela complicada, tal vez es un niño inmunosuprimido, es un niño o una persona con oncológicos, cardiopatías, neumopatías crónicas o presencia de alguna complicación de varicela que puede comprometer la vida y la función de algún órgano del paciente a corto plazo y requieran manejo médico quirúrgico o intensivo. También dice por una mala evolución o mala respuesta al tratamiento, pacientes que se ha traído a consulta por el mismo motivo de 2 a más veces en 24 horas, ¿no? De repente la fiebre no le baja, la fiebre se le va, entonces tener cuidado en eso, ¿no? En caso de duda, dice diagnóstica que requiere la realización de estudios, ¿no? Como le dije, cuando hay varicela que puede tener formas graves y va a requerir algún estudio también especializado en laboratorio o algo que tenga necesidad de un hospital, ¿no? Existe, dice, apresión o angustia de los padres del paciente, bueno, también lo pueden manejar ya el mismo personal médico. Existe fiebre en los 7 días posteriores al egreso hospitalario del paciente, ya que se deberá de descartar, dice, estudios paraclínicos. Infección nosocomial, complicaciones de enfermedad por la que fue hospitalizado o bien por varicela complicada. Y si existe un cuadro clínico de reacción anafiláctica postvacunal también, ¿no? También puede ser criterio de hospitalización que de repente se vacunó al niño contra la varicela y tuvo un cuadro clínico anafiláctico, también puede ser criterio de hospitalización. Puede suceder, ¿no? ¿Cuáles son los pronósticos, condiciones de riesgo? Dice cepa de virus, cepa resistente o no resistente antiviral, memoria inmunológica a la varicela, edad de presentación es más grave en adultos, como mencionábamos, que en niños, estado inmune del paciente, tiempo de realización de diagnóstico de complicaciones, tiempo de inicio de tratamiento antiviral y antibióticos, presencia de enfermedades consistentes, no inmunosupresoras, localización, donde se localiza también las pápulas, cantidad y severidad de complicaciones, respuesta al manejo, tipo, cantidad y severidad de las secuelas también, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un niño que realmente no se ve bien, ¿no? Que ya las erupciones maculopapulares están interfiriendo en su ojito, ¿no? Entonces aquí ya necesita también una consulta médica urgente para poder ayudarlo. Como aquí vemos, las etapas de las vesículas, primero es la aparición de las vesículas pequeñas, ¿no? Primero son pequeños puntos rojos, luego van a ir evolucionando a vesículas llenas de ampollas. Las vesículas, algunas se pueden abrir, ¿no? Y también pueden formar costras, y luego ya van viendo recuperaciones espontáneas, ¿no? Las ampollas aparecen habitualmente, como les mencionaba, cefalocaudal, como más prominencia en la zona del abdomen. Ahí se ve, ¿no? Entonces, a veces comienzan con unas erupciones maculopapulares en el rostrito, pero no nos damos cuenta, ¿no? Nos damos más cuenta cuando son más generalizadas en el abdomen. Decimos, apareció aquí primero, pero sí, según la literatura, se da de cefalocaudal con más prominencia en el abdomen. Sí, en el pecho, ¿no? La espalda, el abdomen, las extremidades se pueden diseminar por todo el cuerpo, incluso, dice, en el cuero cabelludo, en el interior de la boca y en los genitales también. ¿Sí? También se puede transmitir, dice, por contacto con el líquido de ellas, de las vesículas, obviamente, ¿no? Cuando ya hay un contacto directo con las vesículas, se da la transmisión. Palmas y plantas, cuadro clínico severo. Allá dice que las erupciones en palmas y plantas puede dar indicio a un cuadro clínico severo con compromiso visceral que tiene que ser revisado por un médico. Dice, se transmite con facilidad por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Entonces, ¿cómo es el contagio? Es por vías respiratorias y también al contacto directo con esas vesículas, ¿no? El virus causa exantema, sarpullido y fiebre. Puede ser más intenso en pacientes menores de 1 año, adolescentes, adultos, embarazadas y personas con sistema inmune debilitado, ¿no? Ahí también vemos enfermedades exantémicas, cómo se dan, en ese cuadro se ven las diferencias también. Acá tenemos sarampión, tenemos rubiola y tenemos varicela, ¿no? También eritema infecciosos. Acá podemos comparar cómo es entre estas tres, ¿no? El agente causal de sarampión es el ARN para mixovirus. En caso de la rubiola, es rubiola por ARN, rubivirus. En varicela es el herpes zóster. ¿Sí? También vemos
Acá el medio de transmisión, en sarampión es contacto directo y aire, en rubiola es contacto directo, ¿sí? Y en varicela es contacto directo y también vías respiratorias. El periodo de contagio es acá en sarampión 2 días antes y 4 días después del pródromo. En rubiola 5 y 7 días y 3 a 5 días después, ¿no?, de las erupciones, 2 días antes y 5 días después. En cuanto a los síntomas, vemos que hay en rubiola febrículas, pero en varicela y sarampión sí hay fiebres, cansancio, falta de apetito. En varicela, dolor de la cabeza, signos de característicos, polimorfismo de las lesiones, ¿sí? ¿Qué nos referimos con polimorfismo? Es cuando las erupciones van en diferentes etapas, ¿no? No al mismo momento, sino vemos algunas erupciones maculopapulares que recién están brotando, otras que ya están secando. Eso lo llamamos un polimorfismo. Exantema, máculas, pápula, ¿no? Es vesículas, costras en diferentes estadios, como le mencioné. Generalmente dice que la duración es de 17 días, ¿no?, de recuperación del paciente, del niño. Tejido o sistemas que afecta en cuanto al sarampión, tracto respiratorio, se extiende al resto de los organismos, ¿sí? A cuello, tronco, miembros superiores e inferiores en caso de la rubiola, y en varicela cara, pecho, espalda y el resto del cuerpo también, ¿no? La referencia es el manual de pediatría de editorial McGrath. El diagnóstico diferencial entre las enfermedades exantémicas también podemos ver en este gráfico, ¿no? Cómo se da en sarampión. Hay fiebre moderada, ¿no? 39 a 40 grados, hay tos seca, conjuntivitis y sobre todo las manchas características de Koplik, ¿no? Esto ya el sarampión lo van a tratar posteriormente. Lo hemos tocado ya rubiola, varicela y paperas, ¿no? En cuanto a rubiola, vemos también ahí, para que vean la diferencia, ¿sí?, adenopatías dolorosas. Sobre todo el dato característico es la enopatía retroauricular, como lo mencionamos en la exposición. Varicela, tenemos fiebre moderada, malestar, anorexia, ¿no? El niño no tiene apetito, ¿no? Eritema de rápida evolución, dice en cielo estrellado, mácula, pápula, vesículas y pústulas, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, eso es el proceso de la varicela, ¿sí?, de las vesículas en sí. Primero es una mácula, un puntito rojo, luego se forma una pápula, luego una vesícula y luego la pústula con lo que llamamos costra, ¿no? Y acá está en caso de la escarlatina también. Ahí está. Tenía un video, no sé si se puede colocar. ¿Hay tiempo? En caso no hay tiempo, igual le he dejado el link ahí en una diapositiva acá para que puedan revisarlo. Creo que estamos con el tiempo, ¿no? Si no lo pueden revisar, está el link en la diapositiva. Ajá. Así es, en la diapositiva de varicela, al inicio está el link para que puedan revisarlo. Es un video del Ministerio de Salud en cuanto a varicela. Lo pueden revisar también, igual van a ser compartidos las diapositivas para que puedan revisar. Acá está el link. Muchas gracias, licenciada Rocío. Tenemos 2 preguntitas de la licenciada Gloria. Dice, si ya me dio varicela, ¿ya no es necesario que me vacune? Ya. Si hablamos en cuanto a los niños, sí. Igual el Ministerio de Salud refiere colocar la vacunita según indiferente de si le dio o no le dio al niño, pero recordar que genera inmunidad de todas maneras según la respuesta del cuerpo, ¿no? La varicela. Perfecto. Hay otra consulta. La licenciada Catherine Roque menciona qué condiciones y o factores influyeron en el brote de casos de sarampión rubiola para el año 2018. Muy bien. En caso a rubiola no se ha dado incidencias, ¿sí? Pero en caso de sarampión sí hemos tenido casos, inclusive ha habido casos más frecuentes en Callao, pero sí se confirmó que eran casos importados, no eran netamente
de aquí. Entonces vemos que tanto la alta incidencia de migración, ¿no? Genera también esa incidencia de esta enfermedad, pero sí se ha dado por de forma externa, ¿no? No ha sido netamente de Perú, sino ha sido por la migración. Perfecto, licenciada. Nuevamente, la licenciada Caterín menciona una pregunta. Dice, un niño que cuenta con la vacuna contra la varicela y no ha desarrollado la enfermedad en la infancia, ¿es posible desarrollar herpes zóster en la edad adulta? Sí, se puede presentar, pero es menos la incidencia de este caso. Perfecto. Y nuevamente la licenciada Caterín dice, si las manifestaciones clínicas son más agresivas en el menor de 1 año, ¿por qué se inicia la vacunación en el niño mayor a 1 año? Sí, el Ministerio de Salud ha incorporado en la norma técnica, pero si bien es cierto también en una de ellas, en la misma norma técnica, el 2022, menciona que si el niño tiene factores de riesgo y está hospitalizado y hay de repente algún factor de riesgo, a partir de los 9 meses se puede colocar esa vacuna. Perfecto, licenciada Rocío. Muchas gracias también a las participantes que han estado con nosotros, a usted por su disponibilidad, licenciada. Esperemos que haya sido muy provechosa toda esta clase, toda esta ponencia el día de hoy. Vamos a continuar ya con la licenciada Gabriela Jorge, que ya nos está esperando también.